Esta mujer, apodada por algunos como la hiena rusa, sigue prófuga de la justicia tras haber cometido un acto para muchos despreciable. Su crueldad llegó al extremo en el cual permitió que su pequeño hijo de apenas 6 años falleciera deshidratado y en un estado de desnutrición extrema. Aunque ella afirmaba que no tenía medios para alimentarlo, detrás de esas palabras se ocultaba una verdad oscura y macabra que solo agravó la tragedia. Su indiferencia y sus actos la han convertido en el centro de una historia que ha conmocionado a la sociedad mexicana. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que conozcas todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Cristian Mijangos y Delevich. Acompáñenme a ver todos los detalles. Cristian Omar Mijangos y Delevich nació alrededor del año 2018 y era hijo de Olga Idelevich, una ciudadana de origen ruso, y de un abogado de nombre Marco Antonio Mijangos Velasco, de nacionalidad mexicana. Sobre el padre no encontramos mucha más información disponible aparte de su profesión. Lo que sí sabemos es que el menor vivía bajo el resguardo de su madre, en un departamento en la colonia Insurgentes Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez. No se le conoció otra familia, ni se sabe si asistía o no al colegio, pero sí que su corta vida estuvo marcada por la ausencia y el desamor de su padre, así como la tragedia de vivir con una madre que lo dejaba solo durante horas. Según se conoce, Olga trabajaba como acompañante sexual en un bar de la misma zona, la cual es conocida por concentrar restaurantes, teatros y centros de diversión nocturna. Su labor la desempeñaba en las noches y la mantenía fuera de casa por largas horas, dejando al pequeño Cristian desatendido y completamente a su suerte. Según los documentos disponibles en los sitios oficiales del Poder Judicial de la Ciudad de México y también del Poder Judicial Virtual, la madre presentó en varias ocasiones denuncias por violencia intrafamiliar. Además, se destacó una alarmante publicación realizada por Olga en redes sociales, en las cuales expresó fuertes reclamos hacia el padre de Cristian, denunciando las condiciones de vida miserables a las que estaba siendo sometida. Olga comenzaba sus publicaciones diciendo que, aunque no quería pedir ayuda, se veía obligada a hacerlo, porque su expareja le había arrebatado todo, y ahora le exigía que se lo devolviera. Relataba que ella llevaba 2 días sin comer, y que lo último que había ingerido su hijo era una simple tortilla en la mañana, sin tener nada más que ofrecerle. En su mensaje le reprochaba a su expareja cómo podía atreverse a burlarse y hacer preguntas insensibles, expresando su incredulidad ante la falta de vergüenza por parte de él para ver a su hijo en una situación tan crítica. En el texto, que reflejaba un claro patrón de abuso, Olga manifestaba que ya no tenía fuerzas para continuar y que él le había cerrado todas las puertas: oportunidades laborales, círculos sociales, redes de apoyo, recursos económicos e incluso el acceso a una escuela para su pequeño Cristian. Y es que se sabe que desde 2019 la mujer enfrentaba un conflicto legal con Marco Antonio, ya que inició una demanda de manutención. Esta acción se repitió en 2023 y nuevamente en 2024. En más de una ocasión, el padre del niño fue citado por el tribunal, pero este nunca asistió. A pesar de las múltiples denuncias por abandono y violencia, las autoridades aparentemente no actuaron a tiempo. Según defensoras de organizaciones en favor de derechos de mujeres, la presión y la desesperación de Olga la llevaron al límite. No obstante, nada de esto justificaba los hechos que sucedieron posteriormente, sobre los cuales hay 2 versiones y un desenlace. El 30 de diciembre de 2024, las autoridades fueron alertadas sobre una situación irregular con el pequeño, quien para ese entonces tenía solo 6 años. Según la primera versión, y la que más tuvo repercusión en los medios, fue la propia Olga quien, al percatarse de la grave condición de salud de su hijo, llamó a la policía para pedir ayuda. El menor estaba postrado en su cama, inmóvil y en un estado crítico. De acuerdo a los vecinos de la mujer, fueron ellos quienes alertaron a las autoridades de que un niño vivía en esa casa y que llevaban días sin verlo. Los testimonios describieron cómo Cristian solía gritar desesperadamente, especialmente cuando era golpeado o cada vez que su madre lo dejaba solo.
El silencio que reemplazó aquellos gritos terminó por inquietar profundamente a la comunidad. En más de una ocasión el niño pidió ayuda y comida a los vecinos, quienes conmovidos le pasaban algo de alimento por debajo de la puerta. Sin embargo, cuando Olga descubrió lo que estaba sucediendo, tomó la drástica decisión de encerrarlo en la habitación, prohibiéndole salir de este ambiente. Con el tiempo, los vecinos notaron que Christian comenzaba a perder peso de forma alarmante, hasta que un día dejaron de verlo por completo. La ausencia de sus gritos y la inquietante calma que invadió la casa los llenó de preocupación. Finalmente, al no tener noticias ni señales del pequeño, decidieron alertar a la policía. Lo cierto es que cuando los equipos de emergencia ingresaron al departamento de la mujer, se encontraron con una escena desgarradora, de una crueldad muy difícil de imaginar. En la habitación, bajo unas sábanas y una colcha, yacía el cuerpo agonizante del pequeño Christian. Estaba desnutrido y deshidratado, con la piel pegada a los huesos y los labios teñidos de un inquietante tono morado. La visión de su frágil estado reflejaba el extremo sufrimiento que había soportado. En el escalofriante video grabado durante el momento, se observaba a los oficiales retirando las cobijas que lo cubrían, revelando así el estado en el que estaba el niño, extremadamente delgado y prácticamente inmóvil. Su madre Olga permanecía al lado hablando con los paramédicos y la policía. En ese momento se escuchó el preciso instante en que uno de los paramédicos preguntó la edad del pequeño. Olga respondió que tenía 6 años. Luego, cuando se le cuestionó si estaba enfermo o no, ella simuló desconocer la situación, desviando la atención y afirmando que no entendía bien español y pidiendo que le hablaran al menos en inglés. ¿Cuántos años tiene su hijo? 6. ¿Sufre de alguna enfermedad? Sí. ¿Qué enfermedad padece? No entiendo. No habla español. ¿No habla español? ¿Spanish? Sí, español. English also. Yeah, English. ¿Sabes un poquito de la situación? ¿Es de Venezuela? Va a aparecer, creo que sí. Los elementos de rescate se esforzaron mucho por ayudar a Christian y lo trasladaron de inmediato a un hospital infantil. Sin embargo, la ayuda llegó demasiado tarde y poco se pudo hacer por él. El pequeño perdió la vida, víctima del abandono y la falta de alimentos a los que fue sometido. Falleció el 31 de diciembre, completamente solo en el frío silencio del hospital. Ningún familiar se acercó a reclamar su cuerpo, ni siquiera su propia madre. Ni la policía ni los agentes de la fiscalía lograron localizar a alguien dispuesto a asumir esa dolorosa tarea. Inmediatamente después, las impactantes imágenes del pequeño fueron compartidas en las redes sociales y comenzaron a viralizarse, cuando un reconocido periodista de México destapó el terrible suceso, revelando la cruda verdad detrás de la tragedia. El video que revelaba al pequeño en un estado de abandono absoluto desató un torbellino de emociones, indignación, tristeza profunda y una angustia desgarradora. La opinión pública, conmocionada y enfurecida en las redes sociales, se unió en un clamor colectivo, exigiendo justicia, respuestas y que los responsables enfrentaran las consecuencias. Para entonces, la única persona señalada como responsable del hecho había desaparecido de la vista de las autoridades, dejando un vacío de respuestas y desatando un creciente malestar en toda la comunidad. Una vez confirmado el fallecimiento del pequeño Christian, la policía trató de contactarse con la madre, pero ella ya no se encontraba en su departamento. Según las versiones periodísticas, cuando a Christian lo trasladaron al hospital, la mujer había simulado que estaba resolviendo unas cosas legales, pero solo desapareció. En tanto que los vecinos del lugar reportaron haberla visto abandonar el departamento una vez que el niño fue llevado al centro asistencial. La escasa investigación e información recopilada sobre el caso destapó datos estremecedores y también desgarradores sobre las acciones que emprendía Olga en contra de su hijo. Los vecinos del edificio aseguraron haberla visto salir del apartamento con 2 maletas y varias pertenencias, y evitaron ser identificados por temor a alguna represalia. Ellos sabían que Olga introducía a hombres peligrosos a su casa, e incluso algunos de estos hombres fueron vistos armados por los propios vecinos. También estaban seguros de que el niño permanecía solo no por horas, sino también por días. El casero del complejo habitacional en el que vivía esta mujer junto con su hijo detalló a la policía que ella no pagaba renta y tenía una larga deuda pendiente. Pese a ello, se negaba a abandonar el lugar, lo que lo llevó a tomar medidas drásticas. Se supo que en el apartamento no había suministro de agua, gas ni electricidad, y que además se encontraba en condiciones terribles, creando un ambiente de mayor abandono y desesperanza.
Olga supuestamente aseguró en múltiples ocasiones que ya no tenía el dinero suficiente para mantener a su hijo. No obstante, según la versión de algunos de sus amigos y conocidos, la mujer reveló una historia completamente diferente. Quienes la conocían afirmaron que ella dejaba de alimentar al pequeño en venganza contra su padre. A pesar de que ella sí generaba una entrada económica, su rencor se traducía en negarle incluso lo más básico al pequeño, agua y comida. Solo le proporcionaba algo de alimento cuando Marco Antonio le depositaba la pensión. Además, se reveló que ella más o menos ganaba entre 3,000 y 5,000 pesos por hora, lo que puede ser equivalente a entre 150 y 250 dólares al atender clientes en su departamento. Sin embargo, esta fuente de ingresos no la utilizaba para mitigar el sufrimiento de su propio hijo, sino para comprarse cosas para ella. Según sus amigos, ella en persona tampoco era tan atractiva como en las imágenes publicadas en las redes sociales, y era conocida por tener un carácter difícil y agresivo. Asimismo, mantenía contactos con personas vinculadas al crimen organizado, quienes posiblemente en este momento le están brindando apoyo para mantenerse oculta. También se comentó que sus documentos estaban irregulares ante el Departamento de Migración y que no trabajaba de una manera legal en México. El Frente Nacional Mujeres, una entidad que visibiliza la violencia vicaria, una forma de agresión dirigida principalmente contra mujeres, pero que afecta indirectamente a terceros, generalmente a sus hijos o hijas, como medio para causarles dolor y daño emocional, señaló que todos tenían responsabilidad en el lamentable suceso que rodeaba al pequeño. Y es que, según se dijo en distintas declaraciones, tanto la madre como el padre son los principales culpables de lo que sucedió, este segundo con agravantes, pero también el sistema de justicia, que no veló por el interés del niño. Este sistema falló al no resolver a tiempo las pensiones alimenticias y al no sancionar la violencia intrafamiliar, dejando a Cristian desprotegido. Hasta el momento no hay un reporte oficial que actualice la información sobre la ubicación de la mujer o del padre del pequeño. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y determinar hasta dónde llegó la responsabilidad legal de Olga en todo lo que sucedió. Sin embargo, todo indica que ella está huyendo y se mantiene prófuga de la justicia. Como les dije, su ubicación es desconocida y se ha emitido una alerta para localizarla y que rinda cuentas por los hechos. Por lo pronto, aún no se ha emitido una orden de aprehensión como tal en su contra. En cuanto a Marco Antonio, el padre de Cristian, como dijimos al inicio, no se tienen detalles sobre su vida o si tenía otra familia. Sin embargo, su búsqueda también ya se ha iniciado. Hasta el cierre de esta investigación se desconoce la situación legal de ambos padres. Sin embargo, de acuerdo con el Código Penal mexicano, quien abandone a un niño incapaz de cuidarse por sí mismo o a una persona enferma puede ser penalizado con prisión desde 1 mes hasta 4 años. Aunque ya es tarde para Cristian, la justicia sigue buscándole un sentido a su trágica partida. La historia de este pequeño pone de manifiesto la dolorosa realidad del abandono infantil y sus devastadoras consecuencias. Su caso es un cruel recordatorio de la indiferencia, no solo de algunos padres, sino de la sociedad en general. En este caso se expone no solo la indiferencia de quienes debieron cuidar de él, sino las fallas de un sistema incapaz de intervenir a tiempo. Así, Cristian se suma a una larga lista de víctimas que nunca deberían haber existido. Una tragedia que obliga a reflexionar sobre el deber de proteger a los niños de la negligencia, el abuso y el abandono. Su historia exige justicia, pero sobre todo más que justicia se exige un cambio, para que ningún otro niño sea condenado al mismo destino. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, desgarrador, lamentable, como todos los que traemos, pero con un poquito más de dolor al tratarse de un ser indefenso, un niño de solamente 6 años que debía ser cuidado por los adultos que decidieron traerlo a este mundo, pero lamentablemente esto no fue así. Esperamos que tanto la madre como el padre rindan cuentas ante las autoridades. Realmente pues su madre lo dejó sin comer, lo maltrataba, le pegaba, según los vecinos pues este niño no vivía para nada bien. Y su padre lo que hizo pues fue irse, escapar, huir de su responsabilidad y no hacerse cargo del menor. Él también tiene que rendir cuentas ante las autoridades. Realmente, como les repito, un caso devastador. Esperemos que con el paso de los meses se pueda encontrar a estas personas, vayan a un juicio y al final de cuentas el pequeño tenga justicia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están.
Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.